cuando empiezan los primeros signos. A ver, de hecho vamos a hablar hoy también de eso, justamente. Mira cómo uno empieza a hablar así, está todo relacionado. Pero, ¿cuándo empieza? Si no es prehistoria. Si no, la historia es cuando tiene que haber algunos signos, algo, que den cuenta de esa historia. Porque si no, queda todo en el aire. Si no está registrado, queda en el aire. Es como, yo por ejemplo, yo soy una de las documentaciones de alguien que está totalmente angustiado, está ansioso, y uno no puede venir análisis, a terapia. Entonces, ¿qué le digo yo? Por lo menos hasta que nos veamos haciendo cosas, anota, cuando está pasando algo, lo anotas. ¿Por qué? Porque anotarlo es una forma de un registro, queda en algún lado. Queda alguna huella. Vieron que hablamos de la cuestión de las huellas némicas que vamos a hablar, y vamos a ver lo que es ahora el esquema del peine, que sería como el aparato psíquico. Tiene que ver siempre con inscripciones. Lo que no está inscrito pasa directamente, ¿entiendes? Entonces queda flotando. La angustia que veíamos la vez pasada, hablaba de una angustia que está flotando, esta no es neurosis de angustia, no la psiconeurosis, sino la neurosis de angustia, una angustia flotando. Y si eso no tiene un asidero, si no tiene algo donde plantarse, queda dando vueltas. Entonces se va al cuerpo o a algún otro lado, o a la acción. ¿Entiendes? La angustia va a la acción, no te van a ver ahora los sueños cuando se pasa directamente a la acción, se despierta. Por eso te van a ver las pesadillas, entonces se despierta. Quiere decir que hay algo angustiante, son justamente los terrores nocturnos, pesadillas y tantas otras cosas, que hacen despertar. Entonces pasa la angustia directamente al lado motor. Por lo tanto, a eso vamos con la cuestión de las inscripciones, la cuestión de anotar algo. Entonces, viendo con esto, y casualmente me sale, porque uno va hablando, y la interpretación, la asociación libre va atando cabos, digamos, ¿no? Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos de los sueños. Acuérdense que los sueños, al igual que los síntomas, son manifestaciones del inconsciente. Quiere decir que es un modo de cómo se manifiesta el inconsciente. Por eso nosotros vimos al principio, ¿qué vimos? Vimos el primer capítulo, toda la cuestión del alma, la cuestión de lo anímico, la cuestión del otro, de cómo se constituye a partir de un otro, y cómo está el inconsciente. Entonces empezamos el concepto de inconsciente, y la cuestión de la represión. Entonces ahí, lo que estamos hablando ahora, es de cómo ese inconsciente se manifiesta, o sea, se hace a luz. Nosotros trabajamos con eso, no trabajamos con otra cosa. No trabajamos con lo consciente, prácticamente no se trabaja, sino lo que uno trae es sobre los errores, los actos fallidos que vamos a ver, en los sueños. Y los sueños, como el síntoma por supuesto, pero los sueños es muy particular porque, bueno, Freud decía, es la vía regia al inconsciente. Son geniales, ¿no? Porque te lleva directamente al inconsciente. Porque es formado todo a nivel inconsciente. Entonces el sueño te está diciendo cómo estás. Yo siempre digo, a ver qué sueños tenés. Y lo que soñás es lo que te está pasando, ¿no? Te está diciendo en el estado que vos estás. Te está traduciendo. El inconsciente te traduce lo que te pasa. Es genial eso. Ya vamos a ver muchos ejemplos de sueños. Ahora, nos metemos a los sueños. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, empezamos. Los sueños tienen un sentido, producir un sentido nuevo, diferenciar lo manifiesto de lo latente. A ver, primer punto, es la interpretación de los sueños, ¿no? Es cómo vamos a interpretar los sueños. Ese es todo un tema. Una cuestión que podemos diferenciar es cómo se interpreta un sueño y cómo se forma un sueño. Ahora, los sueños tienen sentido. Sería una pregunta que vamos a ir desarrollando. ¿Tiene sentido? ¿O produce un sentido nuevo? Y hay un punto que es diferenciar lo manifiesto de lo latente. Y aquí vamos a empezar a armar.
¿Qué quiere decir que diferenciar lo manifiesto de lo latente? ¿Qué sería lo manifiesto? A ver, juguemos un poquito. ¿Qué sería lo manifiesto? Vamos despacio para que se puedan entender. Lo que uno recuerda, bien, lo que uno puede rescatar del sueño, es lo que se muestra en el sueño. El sueño puesto en palabras, lo que nosotros vemos, lo que presenta en el sueño concretamente, lo que sucedió en el sueño. Bien, perfecto. El sueño, bien, el objetivo es que observamos el sueño, lo que recordamos y bien despertamos, muy bien. Entonces el contenido que se manifiesta. Quiere decir, yo siempre digo, algunos recuerdan muy bien, algunos tienen muchos sueños, algunos por semana, diríamos, traen 3 sueños, 4 sueños. Otros no traen uno después de un año. Hay de todo. Todo tiene que ver con algo. Pero pongámosle, lo que implica el sueño, muchas veces yo lo que digo, porque a uno dice, yo no lo recuerdo. Entonces, o se me va enseguida. Lógicamente se va enseguida, porque está en relación con el inconsciente. Igual que los chistes se van enseguida. Igual que todo lo que aparece del inconsciente, enseguida se va. Pero no es que siempre se sueña, lo que recordamos ni bien despertamos. Sí, se sueña siempre, pero no se recuerda siempre. Y eso tiene que ver mucho con la represión. Entonces, ¿qué pasa? Lo que implica del sueño, muchas veces yo digo, bueno, anótalo el sueño. Apenas te levantes, anótalo. Yo me acuerdo cuando empezaba también a estudiante y bueno, me analizaba y entonces soñaba mucho y bueno, y tenía una carpeta de anotaciones de los sueños, porque me interesaba entonces para interpretar los sueños. Y entonces vos vas a ver que hay muchas cosas que empezás a ver en común, y después cuando vos le agarras la mano, ya lo interpretas mucho más fácil. Porque ya vamos a ver de lo que implica la cuestión de lo que es el inconsciente, es tratar el inconsciente, que no es el consciente. O sea, interpretar el sueño no es interpretar lo consciente, ya vamos a ver, es otra lógica. Eh, ¿Se tildó? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, porque alguien dijo se tildó. Dijo, bien. Bien. No, porque dijeron se tildó y ahí me puse. Gracias por responder. Internet, bien. El punto es lo siguiente. Bueno, quiere decir que el inconsciente se manifiesta la vía regia del inconsciente. Es genial. Ya vamos a ver tanto ejemplo. Entonces, lo manifiesto como bien es lo que justamente se cuenta del sueño. Y después está lo latente. Lo latente es justamente lo que está latente y lo que va a ser inconsciente. Es lo latente. ¿Es el preconsciente o el inconsciente? Primer punto. Hola. Preconsciente. A ver. Entonces, preconsciente, bien, muy bien, muy bien. Porque estamos a un nivel del inconsciente, puede venir consciente, muy bien, porque se puede recordar, perfecto, han captado en el punto. Por eso es un inconsciente, que esto podemos hacer una pregunta, de esto estoy pensando, de la cuestión de cómo se ve el inconsciente, es una buena pregunta que se puede hacer para el práctico, ¿no? El inconsciente como latente o dinámico, porque no es lo mismo como latente en el sentido descriptivo, podríamos decir, es lo que no está consciente, es descriptivamente no está, no sabes qué pasa con eso. En este caso, hablamos de lo preconsciente, de lo que no está consciente, porque es susceptible de conciencia. Porque se puede recordar, exactamente. Bien, entonces tenemos, por un lado, algo que es manifiesto y algo que es latente, y de lo cual es lo que va a salir en la interpretación de los sueños, es lo que está por debajo, es lo que está oculto. Oculto, algunas veces el inconsciente no es lo más oculto, digo para que uno empiece a verse en estos puntos, no es que está en la profundidad, vieron, de una caverna, ¿sí? Sino que muchas veces el inconsciente es lo más
lo más evidente, pero no se ve. Les voy a mostrar un ejemplo que daba Lacan, decía una cosa así, para ver el inconsciente. El inconsciente, para que tenga la idea de que esto es, por ejemplo, le dan un cuento de la carta robada. Una carta, dice, en una sala, en una habitación grande, y había un escritorio, y la carta se había puesto en el medio del escritorio. Y después había muchas cosas en la habitación. Sofá, cosas, una cama, hay un montón de cosas. Y viene la Gestapo para buscar esa carta. ¿Y dónde lo va a buscar? En los lugares más recónditos. Buscaban, hacían un hueco en el piso, sacaban los colchones, las cosas, todo. Y no veían la carta de lo más evidente que estaba arriba del escritorio. El inconsciente es ese, es al revés del otro. ¿Entiendes? Es lo que está, pero no se ve. ¿Entiendes? Es como uno no lo ve. Eso es inconsciente. Para no buscarlo en las profundidades. ¿Mm? Bien. Veamos entonces. Me perdí. El contenido latente es lo que sucede en el sueño y lo que recordamos después. No, el contenido, esto tienen que verlo para poder entender. El contenido manifiesto es lo que se cuenta. Yo digo, ¿qué soñaste? Yo soñé que iba con el auto y entonces iba caminando por la calle, hice esto y lo otro, y entonces encontré esto. Entonces, ese contenido manifiesto. Nada. ¿Cuál es el latente? El latente es lo que se va a descubrir. Todavía no está el latente. Es lo susceptible. Entonces empecemos a analizar el sueño. Y bueno, lo que pasa es que yo en esa casa, que yo pasaba por ahí, yo me acuerdo cuando era chico, y entonces, claro, porque ahí tal pasó, de ahí lo latente empieza a salir lo que estaba por debajo del sueño. Latente. Pero no es lo manifiesto es lo que te había manifiesto en un principio. Después empieza a salir todo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Vamos a otra cosa. ¿Se entiende? Pasamos a otra cosa. Bien. Vamos. Los métodos de interpretación. Bien. Vamos entrando en lo que pasa, los métodos. Vieron que hay métodos. Como veíamos métodos también de Freud en la psicoterapia de la histeria. Los diferentes métodos que se va empleando para interpretar. Porque no es lo mismo cualquier método de interpretación. No es lo mismo interpretar de una manera o de otra. Quiere decir que vos tenés un método, es lo mismo que en la investigación. No es cualquier método de investigación, tenés que tener un método. Un modo como vas a recabar la información, no es cualquiera igual. Por eso tiene una epistemología detrás, tiene el modo de que es apropiado, el método apropiado, que es justificado, etcétera, para poderlo obtener la información en ese punto. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cómo se interpreta? Había varias. Que hoy se basa, hay dos tipos de teorías. Están las teorías científicas y las teorías profanas. ¿Y en cuál se va a basar él? Se va a basar en las teorías profanas, no científicas. Y las profanas había, a la vez, se dividía en tres. Estaba el método de interpretación simbólico, como unidad, el método del descifrado, los sueños eran como una escritura cifrada, unas claves fijas, y Artemidoro de Dalis, el descifrado tomando en cuenta la persona y circunstancia de vida del soñante. O sea que un mismo elemento tiene significados diferentes, no claves fijas. Bien, se forma esta relación. Pero bueno, entonces aquí tenemos algo que es con respecto a los tres tipos de los métodos de interpretación. Bien, bien, toma la profana. Veamos ahí. ¿Qué pueden decir, digamos, de estos métodos? A ver, ¿qué sería el método de interpretación simbólica? A ver si, para entenderlo. ¿Qué es un método de interpretación simbólica? Freud dejó de lado el simbólico. Veamos. Primero veamos qué es simbólico. Después veamos qué dejó Freud y cómo armó Freud todo esto. Tomó de estas cosas. ¿Sí? ¿Qué
Dice, primero, ¿qué sería lo simbólico? En el simbólico, dice, en el simbólico tomas el contenido del sueño e intentas reemplazarlo por otro más comprensible. Bien. Cuando se quiere interpretar el contenido de la totalidad del sueño. Bien. En el libro hacía una comparación con un sueño del faraón. Muy bien. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, después, profe, ¿puede dejar el Power de nuevo? Bueno, lo dejo así. No se preocupe, no copien ahí, yo le dejo el Power y ya está, así no están, y le dejo la clase también. Entonces lo subo a la clase, que no la subía porque no sabía subir, pero ya me lo explicaron. Le subí la clase y el Power. No sé, no estén desesperados por anotar, eso no importa, después lo tienen. Pero veamos, tratemos de comprender de qué se trata. Intentamos, a ver, entonces, profe, pues esto lo ves en su totalidad de las vacas flacas y las vacas gordas, muy bien. ¿Sí? Es el significado para uno. En lo simbólico se ve que el contenido del sueño representa no lo que se expresa, no más. Bien. ¿Qué quiere decir? Pero en general esto tiene que ver que se toma como unidad. Es como que todo el sueño significa algo. Por eso dice del sueño este del faraón. Las las siete vacas flacas y las siete vacas gordas es como el momento eh, de, ¿cómo se llama?, de pobreza y de riqueza después con las vacas gordas. Representa simbólicamente algo en la unidad. Quiere decir que todo el sueño significa algo unitario. Ahora, pues deja esto, de cada uno toma algo. No es que toma totalmente lo simbólico para nada, pero toma algo de lo, porque después, cuando uno interpreta el sueño viene a significar algo. Entonces, por eso se encuentra el sentido. Tiene un sentido el sueño. ¿Para qué se soñó eso? ¿Cuál fue la idea de soñar eso? Pueden ser muchas interpretaciones, pero se encuentra un sentido. Entonces también tiene una interpretación, digamos, en muchos casos una interpretación simbólica. Pero no solamente eso, para nada. Pasemos a la otra, el método del descifrado. El sueño como escritura cifrada, claves fijas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las claves fijas? Es importante que entiendan todo esto, porque después van a ver cómo lo toma, cómo lo arma. El sueño es fragmentado. Bien, bien, eso es importante. Se fragmenta, así se va a analizar, fragmentadamente. O sea que ya está tomando algo de ahí. ¿En cuánto es fragmento? Dale importancia a los elementos aislados del sueño. Sí, muy bien. Cada elemento se analiza independientemente. Sí, bien. Eso lo toma Freud. Cuando soñar con un objeto significa algo puntual. Exactamente. Cada signo se traduce en otro de significado conocido. Bien, exactamente. Por eso, entonces, esto es clave fija. ¿Qué quiere decir clave fija? Clave fija. Es que es como si fuese un diccionario. Vieron que algunos dicen, y lo siguen haciendo, ¿no? Dice, a ver, ya les digo, los sentidos son universales, digamos, porque no importa por lo que esté pasando soñando. Muy bien. Vieron que algunos dicen soñé algo, y entonces van al Google y van a buscar que soñé con un dragón. Voy a ver qué significa el dragón. O el 22 del loco, muy bien. Sí, eso yo también lo utilizo mucho, el 22 del loco, el 48 del muerto. Y entonces todos van van y entonces lo juegan, ¿viste? Soñé con esto y juegan. Quiere decir, y juegan ese número. ¿Por qué? Porque en realidad significa que si vos soñas, es universal, por lo tanto va a salir eso. Entonces juegan a la lotería, a lo que sea, diríamos, juegan a ese número. O juegan a algo, entonces dice, ¿por qué soñé con que tal cosa? Y entonces busca el significado de lo que eso representa. Lo hace mucho y actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando algo fuera de uno, porque ese sería un signo universal que todo lo tendría. Ahora, entonces,
es el descifrado por clave fija. Sería como un diccionario del sueño. El Google del sueño ahora. Sería el Google, lo buscamos en Google y está todo ahí. Y entonces dice, ¿por qué soñé? Entonces que te explique por qué soñaste eso. El psicoanálisis, no, es así, está lejos de ser eso. ¿Estamos? O sea que para clave fija, soñar con un dragón, para todos significa lo mismo, exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, van a buscar ahí. Pero, sí también Freud toma de esto, ¿qué toma? No de las claves fijas para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno es individual totalmente. Un dragón puede significar para alguien una relación sexual porque es muy fervorosa, otro puede ser un terror al, qué sé yo, a que le hacen daño, otro puede ser una aventura de un rescate de algo, de una princesa, diríamos, otro puede ser, qué sé yo lo que puede ser cada uno. O sea, tiene que ver con cada uno, no podemos decir que por el dragón es algo. Entonces, vos tenés que ver qué dice sobre eso. Entonces, depende del contexto del entonces, pero Freud toma algo de acá también. ¿Cómo que toma? Que el sueño lo divide por partes, ¿sí? Y analiza por partes para después llegar a un todo. ¿Se entiende? Pero va dando las partes. Quiere decir que si va analizando por partes, también toma del descifrado en ese punto. ¿Se entiende? Pero en ese aspecto. Acuérdense cuando analizamos. Tiene que ver que no se toma todo. Hay que ver, por eso se analiza, se toma con respecto a qué. En este caso toma con respecto a la fragmentación, no a la clave fija, para nada, ¿se entiende? Bien, vamos al último. Este señor, Artemido de Dalvis, está el descifrado, pero tomando en cuenta la persona y circunstancia de vida del soñante. Entonces acá ya no es como clave fija, sino que toma justamente a la particularidad de lo que vivió cada uno. Quiere decir que un mismo elemento tiene significado diferente. Un dragón, un mismo elemento que sería en este caso el dragón, tiene significados diferentes. No son claves fijas. Ahí sí que toma, eso sí que lo toma. Entonces tenemos acá varios puntos que ya va armando el método de interpretación, creo que lo va armando a partir de las lecturas. Uno va armando de lo que va apareciendo. Es como si nosotros le decimos, y el práctico. Y bueno, el práctico usted tiene que hacerlo. Relacionen esto, usted lo van a tener que armar como a usted le parezca. Porque es un armado que tiene que ver con lo que cada uno lo pudo armar. Mientras tenga los conceptos básicos, usted lo puede armar. Es como decir, él toma de esta teoría y va armando su método de interpretación. En este entonces quiere decir, ¿cómo arma el método de interpretación? Primero, un sueño lo va a dividir por partes. Lo dividir por partes le va a hacer hablar al soñante sobre cada una de estas partes. Quiere decir que de alguien que pudo soñar, y si uno describe lo que soñó en un renglón o dos renglones, cuando en realidad empieza a hablar de, pongámosle, de la calle que habíamos hablado. De esta calle, ¿usted por qué eligió esta calle? Esta calle, no sé por qué, esta calle, yo me acuerdo tal, ¿por qué no me pasé? Y ahí empezamos a hablar la historia de la calle. Ahora, ¿y por qué puso la calle y pasó por tal negocio? El otro día me dice una paciente, sí, por era una, ¿cómo se llama? Ahí estaba el dentista, un odontólogo, sí. ¿El odontólogo qué tiene que ver? El odontólogo no sé qué tiene que ver. Bueno, lo único que sé es que yo le tengo pavor a la... tenés pavor eso. ¿Y qué pasó? Y la verdad es que me dejo estar con él. No se te dejar estar. Ya empezamos con la línea del dejarse estar. Y empezamos a entrar en otras cosas. ¿Se dan cuenta cómo vamos armando con las partes? Y entonces se arma el sueño. Entonces, pero el modo como vos hablas de cada parte, lo vas a hacer con el método de la asociación libre. ¿Qué quiere decir la asociación libre? Tú vas a hablar lo que te parezca. Quiere decir, ¿qué te parece? Y no sé, lo que esté en la cabeza.
Y a mí me parece, siempre pasa esto, porque siempre lo que uno dice, no sé, es como algo muy común eso, porque vos no sabés. Y entonces dice, o no. Y después se me ocurre esto, pero no tiene nada que ver. Entonces sí tiene que ver. Todo lo que empiece son todas las resistencias y los modos que va poniendo para que no salgan lo consciente. Acuérdense que es inconsciente, por lo tanto no puede salir directamente. Entonces viene con todo, es cabullido con todas estas cosas. Por eso, si uno asocia libremente, le van saliendo las cosas y no sabe ni qué está diciendo. Y digo, porque al principio no entiendo nada del sueño. Pero después empezar a tomar, justamente tiene un sentido. Entonces vos lo que querés decir, claro, te fue a esta calle cuando eras chico tenías miedo, ir al dentista, ¿qué pasa? Y vos te dejabas, nadie te decía nada con respecto a eso, entonces vos te dejabas estar. Empezamos a armar la historia, ¿se entiende? Y tiene todo un sentido de lo que quiso hacer. Entonces, eh, acá aparece algo. Bueno, pero entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Entonces, ese era el punto de cómo va armando el sueño. Lo arma entonces, por un lado, que lo divide, por otro lado, tiene en cuenta, por supuesto, a la vivencia de cada uno, lo hace por método de interpretación, por método de asociación libre, y viene como consecuencia, como unidad, viene el sueño, tiene el sentido de. Entonces, aparece un sentido nuevo en ese punto, ¿entiendes? Entonces, ha tomado de los tres de alguna manera, ha tomado de todos. No es que lo deja de lado, lo tomó, son los profanos, pero armó por eso, lo aplicó a su teoría. Eso es lo que hizo. Esto puse para no olvidarme ahí, me había surgido la idea, porque en todas las cosas hay una idea inconciliable de lo que va a aparecer, ¿no? Una idea al igual que los síntomas. Esta es una buena pregunta, muchas veces para hacer. Es la relación entre los sueños y los síntomas. Como veíamos los sueños, también se acuerdan de una idea inconciliable, y que como formación aparecía el síntoma. Acá como formación aparece el sueño. Es algo inconciliable y se manifiesta de esta manera. Para aparecer en lo consciente, aparece a nivel de síntoma o de sueño. Quiere decir que el modo es el mismo para interpretar. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Así pasamos a otras cosas. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Estamos entonces. Seguimos entonces. Vamos. Bien. Entonces, vamos acá. Los elementos del sueño. O sea, ¿de qué está compuesto el sueño? Para poder entender, porque vamos a entender cómo se forma el sueño. Entonces, tenemos el sueño, propiamente dicho, el soñante. Hay el relato del sueño, que esto es lo que veíamos en el contenido manifiesto, es lo que se relata el sueño, es lo que habíamos visto. Y contenido latente o pensamientos del sueño, o pensamientos del sueño, es justamente, en este caso, lo latente significa inconsciente por el momento, que tiene que ver con el olvido y recuerdo. ¿Se entiende lo que se olvido y lo que se recuerda? Por eso dice, me acuerdo. Cierto esto, pero no tiene nada que ver, pero, bien, o sea, recordaste, se entiende, entonces vamos armando con lo que estaba olvidado. Es increíble cómo se forma. ¿Se dan cuenta? El inconsciente es una cosa increíble cuando uno trabaja con estas cosas. Miren que yo trabajo tanto tiempo y una y otra vez uno se sorprende de cómo se manifiesta el inconsciente, constantemente. Es interesante verlo, hay que pescarlo. Entonces, de esto estamos hablando. Ahora, entonces estamos hablando de un inconsciente descriptivo. Quiere decir que aún no el contenido, no el concepto de repetición, porque el concepto de repetición tiene que ver con el inconsciente dinámico que veremos después. ¿Estamos? Acá solamente estamos haciendo el concepto de que hacer consciente lo inconsciente. ¿Entiendes? Es como más, sería esto más básico. Después no vamos a complicar la cosa. Empecemos con lo básico. Como todas las cosas, empecemos paso a paso. Entonces, por ahora estamos acá. Bien. Estos elementos, pero seguimos profundizando un poco más. Vamos ahí. Hasta ahí está todo bien. Vamos, a ver si hay una pregunta. Perfecto, no hay nada. Estamos, seguimos. Bueno, vamos a lo específico del sueño. Entonces,
El trabajo del sueño es como trabaja el inconsciente. Quiere decir que hay un trabajo, el inconsciente también trabaja siempre. Algunas veces hay un refrán donde dice, vamos, uno se va de vacaciones, entonces paramos un poco el análisis, pero el inconsciente sigue trabajando. ¿Qué quiere decir? Que no deja de trabajar, porque el inconsciente siempre produce, está produciendo cosas constantemente, y produce y tiene efecto. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando definíamos el inconsciente? Entonces, en los efectos los vemos constantemente. Bueno, entonces, y se trabaja en el sueño. Vamos a ver cómo trabaja en el sueño, se ve bastante claro en el sueño, ¿no? Se toma el relato del sueño como escritura jeroglífica. Oh, ahí empezamos. ¿Se acuerdan que yo empecé y le dije algo de las inscripciones, ¿no? Y las primeras, ¿se acuerdan, digamos, que he leído? La primera inscripción son estos jeroglíficos que aparecían para poder interpretar algo. Estaban en las cavernas. Esos dibujos, vieron como un rebus, como dibujos que simbolizaban algo. Bueno, tomamos el sueño como una escritura jeroglífica. Quiere decir que uno podría ver, pero por ahí no tienen no es que tenían palabras, pero tenían imágenes, y con las imágenes representaban. Entonces ponían un animal, ponían una flecha, ponían acá montañas, entonces venían a simbolizar algo. Había que interpretarlo. Vieron ahí en una parte del mundo como era que después había muchos idiomas de este tipo que no podían interpretar porque no sabían los signos. Y después se encontró algo en común, era la piedra rosada que está ahí en el Museo de Inglaterra, y que en realidad venía de un escrito donde se explicaba todas las cuestiones estas jeroglíficas de diferentes idiomas que tenían cuestiones en común. Y de ahí se empezó a interpretar esta. ¿Hola? No entendí con lo que se refiere que no hay repetición. No dije que no hay repetición. No vamos a tocar, cuando tocamos el tema del inconsciente descriptivo, como estamos viendo en este momento, no estamos hablando de la repetición. La repetición, por supuesto que está. Es uno de los conceptos clave. Porque si no hubiese repetición, quiere decir que algo no se va a repetir más. Entonces, ¿qué bien? Chao, terminamos ahí, lo hacemos consciente y se terminó. No es así. Pero por ahora estamos viendo de lo que es susceptible de conciencia. Todavía no vimos con el inconsciente, no estamos trabajando con el inconsciente dinámico, sino el inconsciente descriptivo. No termino de entender la diferencia entre inconsciente descriptivo, dinámico y sistemático. Inconsciente descriptivo llamamos el consciente, ¿verdad? Sí, es lo exacto. Es aquello que es susceptible de consciente, es lo que no está consciente. Simplemente. ¿Esto es consciente? No. Entonces es consciente. Ya está. Es básico. Lo que es dinámico implica una dinámica, implica mecanismos, implica otra cosa, implica los sistemas que empiezan en funcionamiento, empiezan otras cuestiones. Entonces no estamos a ese nivel dinámico, simplemente es descriptivo, se describe. ¿Es consciente o inconsciente? Nada más. Es una cuestión descriptiva. Estamos ahí. Por ahora. Después ya nos metemos en otras cosas. Bien. Vamos a ver, sigamos con el tema. Entonces, esto se llama justamente el trabajo del sueño, el trabajo de interpretación. Quiere decir que hay un trabajo del sueño y un trabajo de interpretación. ¿Se entiende? Un trabajo del sueño es cómo se forma el sueño. Y el trabajo de interpretación es cómo se interpreta lo que se trabajó en el sueño, cómo se forma un sueño. Uno va por un lado, otro va por el otro lado. Miramiento por la figurabilidad puesta en escena. Ustedes vieron que se sueña preferentemente y casi contundentemente con figuras. Por eso le hablaba de la escritura jeroglífica, porque en realidad es con figuras, es con escenas. Cuando usted sueña, ¿qué sueña? Y vos después lo ponés en palabras, pero en realidad no estás soñando con las palabras, salvo en algunos puntos, en algunas veces, algunas palabras aparecen, algún número aparece, sí.
pero no es lo común que aparezca, sino que el grueso está hecho por figuras, está hecho, digamos, de imágenes. Entonces, después tiene escenas, hay escenarios. Es como una película. Entonces vemos una película, pero después nosotros le vamos a poner, le podemos hablar de esa película, pero no tiene palabras, salvo algunas palabras, pero si no, no tiene palabras. Entonces son escenas. Bien, por eso se llama el escenario, hay un escenario donde vos decís, bueno, ¿cómo soñaste? ¿Cuál fue este sueño? Contame el sueño. Entonces, ¿viste? Se cuentan el sueño, porque algunos sueños son bastante atrapantes, lo que pasó. Algunos lo sueñan con una frase, algo muy chiquito, y otros sueñan que podemos escribir mucho de lo que es el sueño. ¿A qué se debe que el sueño es su carácter alucinatorio? Que tiene que ver con la alucinación. A ver, ¿qué creen que es la alucinación? No entiendo qué sería el miramiento para figurar, que no es real. Algo que no es real. A ver, la alucinación es algo no real. Algo que se alucina puede ser una alucinación. A ver, la alucinación es algo que en la realidad no tiene sentido, que está fuera de sí. Algo que creemos que sucede, pero en realidad no. Bien. Quiere decir que alucina algo que no tiene sentido y no es real. Bueno, si la alucinación no tiene sentido, pero en realidad es algo que se ve algo donde no hay. O también puede ser la alucinación negativa, es cuando vos ves, o sea, no ves algo, es como decir, tener una vaca al frente y no la ves. También es una alucinación negativa. Bueno, ¿qué es creado con imaginación de la persona? Profe, cuando se habla de miramiento, se habla de algo que se observa o tiene otro significado. Producto de nuestra imaginación, algo que sucede en nuestra imaginación, nosotros alucinamos cuando soñamos, algo que imaginamos, una situación que uno vive como real, pero no es real, algo que no pertenece al contexto. Vean, perfecto. Veamos, entonces, lo de la figurabilidad, a ver, por ahí dos preguntas con la figurabilidad. Puede ser, lo que es figura viene de figurabilidad, viene de figura, viene de imagen, se sueña con imágenes, quiere decir que el sueño está puesto en escenas, en imágenes. Como que si uno dice sueña con algo, ¿qué sueña? Y sueño con que estábamos, quiere decir, y estábamos en una fiesta, y entonces, ¿qué ves ahí? Ves el escenario de la fiesta, las personas que estaban ahí interviniendo, lo que estaban tomando algo, aparecía después alguien ahí, después desapareció en otra escena y salimos afuera, y después pasamos en otro escenario donde estábamos en una casa, no sé de quién, que son todos escenarios. Son todas figurabilidad, se figura el sueño de esa manera, ¿no? Ahora, íbamos a cómo se hace, se alucina, porque el sueño, ¿cuál es la diferencia del sueño de una alucinación? La diferencia es que la alucinación uno está despierto, en el sueño está dormido. Pero si no, es algo que tiene que ver con algo que uno alucina, ¿se entiende? En el sentido de que uno va a armar el sueño, y ese sueño es algo armado de esta manera que uno en principio no tiene sentido, pero después sí tiene algo de sentido. Bastante sentido puede tener. Y la alucinación habría que ver por qué se alucina, ¿no? El tema de la alucinación. Porque ¿para qué uno va a ver algo que no es real? Es como decir, y yo alucino, se murió alguien que yo quería mucho, y después voy a aparecer. ¿De qué alucinación estamos hablando? ¿No es algo también del deseo de que uno le gustaría que esté? ¿Que parezca? ¿O no? Al revés. Pero hay algo que está en juego ahí. Pero tiene que ver con alucinar en ese punto. Después vamos a hablar del tema de la alucinación. Eso se ve más en psicopata, pero en realidad, porque la alucinación es un fenómeno que tiene que ver con qué pasa con la represión ahí. ¿Entiendes? Hay una cuestión de qué pasa con la represión, por eso aparece la alucinación, que no es lo mismo que la imaginación, como alguien decía. La imaginación es lo que uno imagina. La alucinación es lo que ahora ve. Bien, vamos entonces.
¿A qué se debe su carácter alucinatorio? Porque en realidad lo que en el sueño hay un polo perceptivo y un polo motor. Macana que acá no lo puedo hacer, o no sabía cómo hacer el esquema del peine. Capaz seguramente se sabe hacer, pero no lo sabía hacer. Pero bueno, voy a tratar de explicar de qué se trata esto. Ya vamos a ir al esquema del peine, para entender el carácter alucinatorio. Ahora, Eso, perdón, Ari, lo pueden encontrar en el capítulo 7 de interpretación de los sueños. El esquema del peine, o ponen en Google esquema del peine y les va a aparecer. totalmente, sí. Eso sí, estaría bueno porque el esquema del peine es bastante representativo. Bueno, a ver. Dice, por ende, el sueño es de carácter alucinatorio, expresa su diferencia. Muy bien, de carácter alucinatorio. Muy bien. A veces la alucinación tiene que ver con algo neurológico también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, pero ahí sería otra cosa. Porque ahí estaríamos, si hay un daño neurológico, es otra cuestión. Siempre está bien lo que decir, porque hay que diferenciar siempre si algo es neurológico o no. Entonces, cuando hay cuestiones neurológicas, tiene que ser medicado porque es algo neurológico. Nosotros estamos hablando de cuestiones acá psíquicas, que no tienen como algo neurológico, una falla neurológica. Una cuestión de que falla de represión en última instancia. Es otra cosa. Bien. ¿Puede ser que el razonamiento tenga que ver con el deseo? Sí, totalmente. Tiene un polo perceptivo y un polo motor. Bien, ahí vamos. Ahí vamos a ver un poquito. Pues ya vamos al sueño, vamos a ya un poquito más adelante, vamos a ir armando el esquema del sueño, el esquema del peine. Ahora vamos a la diferencia, estamos entendiendo conceptos para que se pueda entender todo el funcionamiento, por eso estamos en los conceptos básicos. El sueño es un cumplimiento de deseo. Vamos a estar en este momento, ¿no? Siempre, hasta este momento, digo hasta este momento porque después cambia algo la teoría, algo, no totalmente, pero agrega otra cosa, que no lo quiero ahora complejizar, simplemente vamos a estar en este momento. El sueño es un cumplimiento de deseo, quiere decir que siempre se cumple un deseo. O sea que lo que aparece, por eso muy bien alguien que dijo de la alucinación si puede ser con respecto al deseo. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo de despierto que hacerlo dormido. ¿Por qué? Porque dormido, lo que pasa es que el polo motor se cierra. Al cerrarse, uno duerme, trabaja el inconsciente directamente. Pero cuando estás despierto, si vos alucinás igual que un sueño, ¿dónde está la represión? ¿Se entiende? Porque en el sueño la represión baja, en el sueño la represión baja. ¿Por qué? Eh, porque lo que se cerró es el polo motor, por lo tanto, la conciencia desaparece y aparece inconsciente, por eso es la vía regia del inconsciente. Entonces estamos tratando con el inconsciente alucina. Ahora, si yo estoy consciente y alucino, ¿dónde está mi conciencia para todavía no diferenciar que eso es una alucinación y no es real? Quiere decir que, ¿dónde está mi represión ahí? ¿Se entiende? Estoy haciendo como si estuviese dormido, pero estoy despierto. Puede ser que tiene un polo perceptivo y un polo motor. Lo que se cumple es un deseo. En las pesadillas, ¿qué deseo se cumple? Excelente. Muy bien, en las pesadillas, ¿qué deseo se cumple? ¡Wow! Ese está muy bien. ¿Cómo se va a cumplir un deseo en las pesadillas? Y sí, una buena pregunta. Bueno, lo tengo que contestar desde este momento. Si lo contestara desde otro momento, te lo contestaría diferente. ¿Estamos? Eso es lo que cambia justamente, por uno de los puntos que cambia en el 1920, es por esto que estás diciendo y otras cuestiones más también, es donde cambia el concepto de este que todo es deseo, que no es un deseo. Pero acá Freud, como va a sostener la idea de un deseo que siempre es cumplimiento de deseo, dice que es cumplimiento de deseo para una instancia y para otra no. Pero para una instancia sí, es cumplimiento del deseo. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, cumple en una instancia. O sea, que si te dice cualquier instancia, que sea consciente o inconsciente, te está haciendo cumplir una instancia. Ahí hay un texto que dice, no sé si leyeron ahí, eh, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? De un padre que está velando al hijo. Y se durmió el padre cuando iba ahí en el velorio, y una vela cayó sobre
sobre el cajón y el hijo empezó a quemarse. Entonces, se despierta del sueño. En ese despertar, eso es algo, porque si se despierta el sueño es algo traumático. Pero el despertar él dice que ahí cumplía un deseo. Él cumplía un deseo de salvar al hijo. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, ya estaba muerto, pero salvar, digamos, de que se quemara, ¿no? Entonces, tuvo un deseo. El sueño realizó un deseo. ¿Entiendes? Para una instancia así. Siempre encontraba un modo, Freud, de justificar que el deseo se cumplía. Pero es un tema que después vamos a ver y se complejiza, ¿no? Pero por ahora estamos a ese nivel. El deseo inconsciente, muy bien. El deseo inconsciente eso está muy bien. Ahora vamos a ir al tema del deseo inconsciente y el anhelo. Está muy bien la pregunta. Está muy bien afilado todo. Me gusta cómo es la pregunta porque están conectados, parece, ¿no? Pero hasta en una pesadilla se está cumpliendo un deseo. Por eso le estoy explicando lo que expliqué recién. Está muy bien la pregunta, pero lo que estamos hablando de mí es cómo que en realidad se cumple para esa instancia, como en el tema del padre que se despierta. O sea, que por suerte que se despierta porque se hubiese quemado, quiere decir que en ese caso se cumplía el deseo de despertarse y salvar al hijo. En el libro dice que las pesadillas tienen deseos ocultos. Claro, en ese punto. Cuando dormimos baja la resistencia, totalmente. Cuando uno se duerme, totalmente la resistencia. ¿Vieron que, por ejemplo, cuando uno está por dormirse, vieron que en los momentos que baja, hasta uno se angustia, se deprime, o algunas veces empieza a soñar, pero empieza como a soñar un poco, se llaman los sueños diurnos, no son los sueños nocturnos, empieza antes de dormirte a bajar la resistencia, uno se va durmiendo, y ahí la resistencia baja y empiezan a aparecer, algunas veces uno se empiezan a aparecer, hasta una película se hace, empiezan a aparecer cosas, y empiezan a aparecer, cuando aparecen tanto, uno no puede ni dormir, pero quiere decir, la resistencia va bajando y empiezan a aparecer cuestiones más inconscientes. Por eso esos momentos que uno toma, porque lo que decís ahí, lo que soñás, las escenas que tomas, son muy significativas porque el inconsciente está apareciendo. Como dice, hola, acá estamos, y aparece, como vos estás bajando tu defensa, yo aparezco, y entonces empieza a aparecer con todo lo que implica el inconsciente. Entonces, a pesar de aparecer, cuando ya se duerme, directamente cierra el polo motor, por tanto, la conciencia se cierra y empieza a circular el inconsciente. Entonces ahí estamos plenos del inconsciente. El inconsciente hace las suyas. Vamos a ver de qué suya hace el inconsciente. Tenemos que ver cuáles son las lógicas del inconsciente que vamos a ir entrando, ¿no? Entonces, el polo motor se da mientras dormimos y el polo percepción mientras estamos despiertos. Claro, el polo perceptivo es cuando vos percibís las cosas. Lo que pasa, el polo motor sí porque te hace, es como cuando vos te despertás, se abre el polo motor, es la actividad, lo que pasa. Algunas veces, ¿qué pasa? Puede ser que hasta algunos pueden jugar, yo me acuerdo de un paciente que jugaba un partido de fútbol mientras dormía, o todo el sonambulismo, es otro tema. ¿Qué pasa con el polo motor ahí? Pero en realidad no está dormido. Pero el polo motor, digamos, aparece y actúa. O el sonambulismo que viene y se va a comer. Entonces una vez decía, ¿y qué pasó? ¿No están empanadas que esta noche se había comido todas? O sea, se despertó, se comió, yo no sé. Pero dejó un rasgo que decía, no se comían las puntitas de la empanada, quedaron todas las puntitas. Ah, entonces fuiste vos. O sea, de esa manera podemos detectar que dormido, entonces fue a comer. Bueno, el sonambulismo está, por eso le digo, pero sería, ahí el polo motor está, pero en realidad está cerrado la cuestión de la conciencia. Ahora, sí, lo que aparece ahí, aparece la cuestión, ¿sí?, del inconsciente, entonces no estamos percibiendo, salvo, en este caso de este hombre, percibió lo que muchas veces uno, a partir de una percepción, donde uno está dormido, por ejemplo, tiene que uno tiene ganas de ir al baño, y entonces sueña que está yendo al baño. Y después lo arma con el sueño, es como si lo ubica y lo empieza a armar otra cosa, pero fue al baño. En realidad tiene ganas de ir al baño, pero está haciéndolo. O, en este caso, con este hombre que si estaba quemando, dijo, quiere decir que había una fogata, lo resplandecía, y eso hace
que es una percepción, percibe algo. Se percibe algo de afuera y a partir de eso puede armar algo en el sueño o despertarse, como en ese caso. Por eso es que rompió con lo que era el sueño, que es una de los, que sería el guardián del dormir. El sueño tiene un deseo, digamos, el deseo de cumplimiento, un deseo y a la vez es el guardián del dormir. Si se despierta hay algo que lo está impidiendo. Ahora, en ese caso, uno toma alguna percepción, pero uno está dormido y lo puede meter esa percepción en el sueño. ¿Entiendes? Porque no, por ejemplo, escuchan un ruido en la casa, entonces escuchan un ruido y empiezan a soñar que están robando. O sea, está bien, a partir de una percepción que algo escuchó, armó el sueño, o sea, o le encontró otro ingrediente al sueño. Pero siempre tiene que ver con la historia de uno, ¿no? Del robo, por ejemplo. Si quiere decir que uno estaba asustado por el robo, o por lo que sea, o qué significó le va a ese robo. Pero siempre tiene que ver con algo que va armando, a partir de una percepción. Pero en ese caso, está cerrada la conciencia. Es un cumplimiento de deseo invertido en las pesadillas. Pone, bien, sí, porque es para otra instancia. Eso lo estaba tratando de Freud como hacerse cargo del tema del deseo, ¿no? ¿Y qué hay que descubrirlos haciendo el análisis correspondiente? Hay que descubrirlo exactamente. El análisis lo va descubriendo, de eso se trata. Eso es genial, digamos, ¿no? Hasta el soñar que se muere tu sobrino, estás deseando algo. Fue el caso de una paciente de Freud, exactamente. Si uno soñar que suene su sobrino o cualquier muerte, no implica que simplemente decís se quiere morir tal. Porque la muerte de sobrino puede significar un montón de cosas. Puede decir que la muerte de alguien puede significar que vos querés que se muera algo de esa persona que en realidad vos no aceptás. O la muerte de eso es porque eso daría nacimiento a otra cosa. O porque la muerte, qué sé yo, puede significar muchas cosas. No significa que simplemente desea que se muera el sobrino. Puede haber otro deseo oculto detrás de eso. Realmente hay deseo oculto. Bueno. Nada en el sueño baja la represión. Nada, no sé qué es esto, pero en el sueño baja la represión totalmente. Y respecto a la parálisis del sueño, ¿qué pasa ahí? ¿O por qué sucede? Bueno, muy bien. La parálisis del sueño, por ahí quien no sabe de lo que se trata es, la parálisis del sueño, es cuando alguien es horrible. Es un estado donde vos estás consciente, pero no podés despertarte. Es como estás en toda una situación de la cual vos no podés hacer nada, estás como paralizado. Entonces estás paralizada y no te puedes mover, pero vos estás consciente. Es horrible. Muestra por qué sucede. En todos los casos sucede de estados de angustia muy fuertes. Yo estuve trabajando el tema, lo estuve pensando y tiene mucho, lo estoy investigando. Dale. La parálisis de sueño tiene mucho que ver, por un lado, con la irrupción de angustia, que no se significa, que pasa como directamente a la motilidad, entonces se produce esa inhibición. Es como una inhibición, un síntoma, incluso se lo puede tomar así. Sí, totalmente. Gracias, Facu, sí. Totalmente, en todos los casos es un nivel de angustia muy alto y habla, y siempre es una situación paralizante. ¿Entiendes? Es una situación en la cual uno siente que está impotente para hacer algo. Es horrible. Es como decir que pasan cosas terribles y uno no puede hacer nada. La angustia lo produce eso. Bueno, como cuando soñamos que nos persiguen y nos despertamos. Claro. Entonces, se despiertan teóricamente sería algo. Entonces, el sueño, digamos, si lo ponemos con el deseo, sería que te despertas para poder escaparte de lo que te persigue. Pongamos. Siempre hay un deseo. ¿De qué manera esto ahora, no? Pero esto tiene algo que ver. Si alguien siente que lo persiguen, es que alguien se siente, si empezamos a analizar, está perseguido ¿por qué? ¿Por quién o por qué cosas se siente uno perseguido? ¿Por qué uno se siente perseguido con estas cosas? Sería la palabra. Entonces estamos en una posición de persecución, de que algo, siempre alguien nos persigue con respecto a qué, hay que ver. En este caso, si le ponemos el deseo, tiene que ver con que, bueno, entonces uno se está escapando, digamos, de esta persecución.
Creo que cuando dormimos no hay resistencias, ¿bien? Lo que posibilita los sueños y que se produzcan y vengan conscientes, exactamente. Se bajan totalmente las resistencias, lo que le llama la censura, la represión baja. Quiere decir que al bajar aparece justamente todo lo inconsciente. Sería que cumplimos el deseo de salvarnos. Muy bien, ahí está eso lo que le dice. Joy dice que el padre tenía el deseo de verlo vivo. Por eso es el niño el que le avisa que se estaba, exactamente, hay un deseo de verlo vivo, exactamente, de salvarlo al hijo. Exactamente. Muy bien. Así está el deseo. Entonces se manifestó en ese deseo. Miren cómo le da la vuelta. Exactamente. Se está abrazando, como una forma de abrazarlo, lo dice, ¿no? En ese punto. Profe, estuve leyendo que con esto de la cuarentena la gente empezó a soñar más o a soñar cosas con menos sentido. ¿Eso tiene alguna explicación? Sí. No sé si con menos sentido, porque eso de menos sentido, yo creo que, ¿sabe lo que ha pasado con esto? La gente ha parado. Entonces, ha parado con un ritmo que tenía antes. Entonces, el parar con el ritmo que tenía antes implica que se conectó con cosas más inconscientes de uno. Es como si el parate de la vida y el parate de hacer las cosas sin que uno piense, y hace, y hace, y hace, y el trabajo, y lo otro, todas las cosas, y no da tiempo a pensar muchas veces y a dejar pasar el sueño, a dejar pasar tantas cosas. Entonces, el estar parado, lo que implica es que estamos frente a un montón de cosas nuestras, a vacíos nuestros, a replantearnos la vida, a conectarnos con la angustia, a conectar con el otro que tenemos al lado, con las cosas que pasan, empezar a pensar, digamos, otra gente que por ahí uno no veía, cuántas otras cosas. Entonces un parate. Y eso hace que empiecen a florecer otras cosas inconscientes. No es sin sentido, es que para quien sueña, como nunca lo ha hablado, como no estaba ni en terapia, nada de esas cosas generalmente, entonces no sabe, parece que son sin sentido, porque empiezan a aparecer cosas. Bien. Bien, En relación a esa última pregunta, está bueno retomar lo que dice Freud de cómo se componen los sueños, que tienen como una parte de resto diurno y una parte de contenido propio del inconsciente. Entonces, por ahí, en la situación de encierro, en la situación de aislamiento y de cuarentena, quizá haya menos resto diurno porque, bueno, no pasan tantas cosas como cuando uno sale a la calle y hace su vida normal. Y en ese punto, por ahí, el contenido de los sueños en proporción va más por el lado de tener más contenido inconsciente que el resto diurno. Bueno, bien, gracias Paco. Dice acá, profe, ¿qué pasa con la parálisis del sueño? ¿Eso lo quedó ya? ¿Sí? En el sueño solo se cierra el polo motor y permanece activo el perceptivo, también se cierra. Lo que pasa es que el perceptivo, como vimos ahí, puede percibir algo igual que el motor, pero en realidad lo que aparece es que el polo perceptivo, o sea, lo que se activan ahí, y la otra escena tiene que ver con que se activan las huellas némicas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, todavía todo esto, pero vamos a verlo todo esto, no se preocupen, ya vamos a eso, está bien la pregunta. Por eso, profe, es que cuando nos despertamos a veces no nos podemos mover. Claro, en ese caso tiene que ver con la cuestión esta de la parálisis del sueño. Exactamente, estás movilizado. Porque todavía hay un impacto ahí. ¿De qué pasó? Algunos dicen, uy, por suerte que no fue real todo esto. Está tan metido en el sueño. Uy, qué terrible que era esto. O al revés, ¿cómo no seguir soñando? Eso tiene que ver con que el soñar es el guardián del dormir, exactamente. El soñar es el guardián del dormir. Tiene dos funciones. Guardián del dormir y el cumplimiento de un deseo. Bien. Profe, no podemos controlar nuestros sueños, es decir, sabemos que estamos soñando y así decidimos qué hacer en el sueño. Bueno, eso es todo un tema. Hay personas que en realidad tienen es todo un tema, están disociadas, que algunas veces pueden en el mismo sueño saber que están soñando e intentan hacer otra cosa. Eso pasa. Sí. Sí, se disocia mucho entre el consciente e inconsciente ahí. Hay personas que sí, eso lo pueden hacer, digamos, lo han hecho, no es que eso sí.
De hecho, algunas veces hay un sueño, en varias veces, hay sueños totalmente repetitivos, que es un sueño que lo puedes soñar, qué sé yo, 30 veces, con él, más. A través de un análisis, por ejemplo, empiezan a soñar una cosa totalmente traumática. Después sueñan eso y empiezan a soñar de un montón de maneras, el mismo sueño, con los mismos cosas, pero se va diferenciando. Hasta que en realidad da vuelta la cosa con respecto, es muy interesante, con respecto a lo traumático, por ejemplo, una situación donde estaba totalmente atada y que en realidad se abusaban de ella, pongámosle, o en alguna situación y le gritaban, empieza a cambiar. Después no solamente hace esto, sino que aparece, y no solamente eso, sino que empieza a defenderse, y al último dice, no, vos no entrás, y la otra le dice, no, de esta manera, yo hago tal cosa con vos, yo de esta manera no entras más acá, y si no cualquier cosa, o sea, empieza a defenderse, el mismo sueño, es todo lo mismo, pero empieza a tomar otra posición. Eso sí, totalmente. Para mí no fue horrible. Bueno, está perfecto, bien, eso está bueno, si pueden disfrutarlo. Freud habló de los sueños lúcidos. Sí, hay sueños lúcidos. Hay gente que sueña, digamos, totalmente es lúcido en los sueños, como decir, el sueño es como que es tan fácil de interpretarlo, es como que es matemático, ¿entiendes? Como decir, tac, tac. Eso sí, hay sueños, porque no hay mucha represión ahí. Hay personas que no tienen tanta represión. Entonces, es como son los niños. Los niños, si vos decís un niño, antes, pongamos de los 5 años, 6 años, te sueñan directamente. O sea, quiere decir que si yo voy a decir, por ejemplo, no vas a comer caramelo. Bien, ¿qué vas a soñar? Comiendo caramelo. ¿Entiendes? Lúcido. ¿Y qué iba a interpretar? Es que tenía ganas de comer caramelo. No es mucho más fácil, no le llegaron a comer caramelo. Va directamente. Son sueños que en realidad no tienen la represión jugada. Gracias por hacer preguntas que yo no sé cómo formularlas. Bien, profe, no me quedó claro el polo perceptivo. ¿Es el estar despierto o el recuerdo del sueño? O el recuerdo del sueño. El recuerdo, a ver, lo que recordó el sueño es lo manifiesto. Y tiene que ver, digamos, lo que pasa es que el polo perceptivo, no quería entrar en esto porque esto con el polo perceptivo debe entrar con el esquema del peine, que ya se lo voy a explicar un ratito. Ya vamos con el polo perceptivo. Hay menos restos diurnos, ahí vamos con los restos diurnos, espera un poquito. ¿Qué pasa cuando uno es consciente de que está soñando? Es decir, dentro de un sueño puede darse cuenta que lo está haciendo. Eso es lo que expliqué un poco recién. Sí, hay mucha gente que eso. Hay una disociación muy fuerte con eso, es consciente e inconsciente, está muy disociado, por eso suele pasar eso. Yo en el tiempo de cuarentena tengo muchas pesadillas. Bueno, porque lo que pasa es que habrá que ver, digamos, te has parado por alguna razón y habrá que ver de qué está hecho la pesadilla, ¿no? La pesadilla es algo, lo que pasa, yo ahí ya pongo en cuestionamiento porque estás preguntando vos, porque en esta es algo más de lo traumático, no tanto el deseo. Acá lo podemos ver que en algún deseo se cumple, pero bueno, la pesadilla tiene que ver con algo traumático, algo que está dando vuelta ahí, habrá que hablarlo de eso. A ver, esos son sueños lúcidos, Facundo. A ver, profe, entonces en el sueño el polo perceptivo está abierto y el polo motor cerrado y bajan la resistencia. Voy a eso, ya voy a todo eso, que están preguntando mucho. Los niños están teniendo más pesadillas. Bueno, en este momento están teniendo más pesadillas. Eso habría que hacer un estudio sobre eso. De cualquier manera, las pesadillas en los niños, primero habría que ver en qué edad lo están diciendo, porque hay pesadillas que son normales, que son de los 3 a los 5 años más o menos, esos son pesadillas totalmente normales, que son constitutivas más bien. Y después, si están después, bueno, puede ser también lo que aparece por toda la cuestión de los medios, y de los medios de comunicación y tantas cosas que uno está expuesto. Y los niños, por supuesto, también. Quién sabe, puede ser también de eso, puede ser algo que ver con esas cosas. Dice, ¿qué pasa con los sueños lúcidos que se pueden manejar? ¿Sigue estando el deseo presente, cierto? Sí, por supuesto. Pero hay un tiempo exacto de duración del sueño, porque a veces soñamos como si fuera toda la noche, pero en realidad dura poco. Ah, muy bien. No sé eso del exacto del sueño, no. Ahí dice, lo que pasa es que es verdad que uno tiene la sensación de haber soñado toda la noche. Sí. Lo que pasa es que a veces uno no recuerda lo que vos recordás ahí, pues
recordar muy poco, y por ahí tuviste sueños. Mi hija dice que ella puede continuar los sueños cuando quiere. Oh, jaja. Eso me cambia la percepción sobre eso. Bueno, dice que puede continuar los sueños cuando quiere. No sé qué edad tiene tu hija, pero habrá que ver que 10 años. Bueno, habrá que preguntarle a ella qué quiere decir con eso, que puede manejar los sueños. Bueno, estaría eso, ¿no? Capaz que ella tiene mucho, a ver, son sueños lindos, son sueños de deseo, entonces está pensando en sueños de deseo. Yo fuerzo los sueños para poder continuar. ¿Y los continúan? Es de loco, pero como que me concentro y vuelvo a entrar. Bueno, es buenísimo. Bueno, y lo que pasa es que podríamos decir que ahí, quién sabe, entre lo consciente y lo inconsciente no hay tanta diferencia, entonces uno puede, en ese caso, manejar a ver qué tipo de sueños, ¿no? Y porque acuérdense que también hay un tipo de, si uno lo piensa así, como un tipo de sueños diurnos, los sueños diurnos tiene que ver con que de alguna manera uno puede entrar o no en algo, en esto de los sueños, ¿no? Algo tiene que ver de lo consciente, pues consciente e inconsciente en juego. Pero bueno, es muy interesante todo eso de los sueños. Pero vamos un poco, seguimos con los mecanismos, a ver un poquito más, acá me parece que vamos a tener que tener otra más porque es bastante largo esto, ¿no? Bueno, acá hay diferencia entre anhelo y deseo. Vamos a empezar a construir lo que es el esquema del peine. El sueño como cumplimiento de un deseo. Por un lado, y diferencia entre anhelo y deseo. El anhelo tiene que ver con algo del preconsciente. Es el anhelo, es que yo anhelaba algo. El deseo tiene que ver con un deseo inconsciente. El deseo inconsciente es con algo ya que viene de un deseo infantil, ¿entendés? Entonces, bueno, otra vez puse relación del sueño, me parece no quería olvidarme entre relación del sueño y síntoma. Bueno, eso estamos ahí. Entonces, vamos un poquito más. Entonces, tenemos diferencia entre anhelo y este elemento, lo específico del sueño. Ahora, el trabajo del sueño. Bueno, acá vamos a ver cómo se va armando. ¿Ya? Después le voy a poner el esquema del peine para que ustedes lo puedan ver. Acá lo que vamos es, el trabajo del sueño tiene que ver con lo inconsciente, con el trabajo inconsciente. ¿Qué tiene que ver con el trabajo inconsciente? Acá tenemos dos mecanismos, condensación y desplazamiento. Son los mecanismos principales del inconsciente. Hay otros, pero es como se condensa y se desplaza. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tenemos que saber de estos mecanismos? Porque nosotros sabemos que están utilizados totalmente en el sueño. Condensación tiene que ver con la sobredeterminación. Quiere decir que un elemento está sobredeterminado. Un elemento puede significar un montón de cosas. Está sobredeterminado por una cantidad de cosas. Por ejemplo, si yo condenso algo, yo digo, ¿y por qué soñé con una mujer que estaba con el pelo rubio, pero estaba teñida? Era alta y entonces flaca y tenía una camisa roja. Entonces pensé, ¿y qué quiere decir eso? No tengo idea, no conozco a nadie así. Bien. A ver, ¿conoces a alguien rubia que está teniendo? Bueno, sí, yo creo que sí, mi tía es rubia. Ah, tu tía es rubia. Sí, así rubia. ¿Es flaca así? No, mi tía no es flaca. ¿Quién es flaca así? Bueno, flaca es mi mamá, ¿eh? Flaca así, chiquita. Ah, tu mamá también, perfecto. ¿Y quién usa, digamos, rojo? Lo que pasa, mi abuela siempre usa rojo. O sea, por todos, perfecto. Vamos, quiere decir que una misma figura, en este caso, un mismo elemento, una misma mujer, puede significar por lo menos 3. Entonces, imagínense. ¿Y por qué entonces la pregunta sería, ¿y por qué quisiste simbolizar estas 3? ¿Qué tienen en común esas 3? Las 3 son gritonas. Ah, las 3 son gritonas, o sea que tiene algo con el grito. Y ahí empezamos. Lo que vamos es que vamos armando, quiere decir que se condensa en una misma imagen, y ya empezamos a hablar de tanto del grito de entonces, y porque mi abuela esto, entonces hacemos todo un desarrollo de la abuela, de la tía, de la mamá. Y podemos armar 10 hojas que me hablan de eso. Y solamente
¿En qué está expresado? En una mujer con esos rasgos. ¿Qué le parece? ¿Se ha condensado o no? Quiere decir, la condensación habla de que si uno dice, escribí tu sueño, escribí lo que vos soñaste. Entonces, si vos escribís lo que soñaste, tiene 2 renglones. Ahora, cuando vos lo interpretás, tiene 20 hojas. ¿Se entiende? Quiere decir que estaba condensado o no. Claro, como Freud que mezcla a Irma con la amiga y con su paciente, exactamente. Y como condensado en 3 personas, dice, sí, bien, muy bien, exactamente, así es. Entonces, se dan cuenta que uno tiene que saber que estos elementos se basa el sueño para justamente, para expresarse. Porque acuérdense que no se va a poder expresar el sueño, el consciente, directamente. Por lo tanto, tiene que estar como disfrazado, igual que en un síntoma. Tiene que estar disfrazado porque tiene que pasar por la censura, por la represión. Por lo tanto, viene totalmente modificado. ¿Y viene con qué elementos? Con estos elementos, con estos, justamente, que son la condensación y el desplazamiento, que son justamente el inconsciente, son los mecanismos inconscientes. Entonces, la condensación con la sobredeterminación. Y el desplazamiento, ¿qué pasa? El desplazamiento tiene que ver con la censura. Con la censura tiene que ver con la represión. Porque lo que va a implicar ahí es que, ¿qué pasa con la represión? Que se va a modificar ¿qué? Por ejemplo, el desplazamiento que se desplaza. Viene un sueño, pongámosle, dice. Y sí, porque soñaba, porque en realidad iba una mujer con la cartera por la calle y entonces estaba caminando y pasó ahí que se encontró con la amiga y estaba ahí porque justo bajaba ahí del cordón y entonces pasó un auto, pero entonces subió rápidamente, pero casualmente, y lo dice así al pasar, había un anillo ahí, sí, pero lo dejamos, el anillo, entonces pasamos allá y hicimos todo el sueño. Y entonces vos vas y parece que lo importante es una cosa, pero yo le pregunto, ese anillo que estaba ahí, ¿qué anillo? Luego vos me dijiste que había un anillo. Sí, el anillo, no, pero no tiene nada que ver el anillo, sí, no sé qué era. El anillo, bueno, dame el anillo. ¿Por qué? Porque lo más insignificante, lo que en realidad parece como que no tenía nada que ver, está desplazado justamente la significación. Y todo lo otro, por ahí no era importante, sino lo que en realidad vamos a entrar en el anillo, que ahí empieza a ver otras cosas y empieza a relacionar y empieza a llorar, por ejemplo, con el anillo. Ya se da cuenta cómo estuvo desplazado totalmente el sueño. Entonces quiere decir que estos mecanismos no están, es como que pasa escondido. ¿Se entiende? Lo consciente, lo que pasa escondido, o sea, más bien lo inconsciente pasa escondido para que nosotros no lo interpretemos, porque si no, sería doloroso. Por lo tanto, siente, digamos, pasa la censura, sí, la censura la va a pasar, perfecto, pero no así nomás, ¿eh? Lo pasás con estas reglas. Las reglas son las reglas del inconsciente que va a pasar. Perfecto, condensación y desplazamiento y figurabilidad habíamos hablado, o sea que vos para pasar y contar ese sueño, lo vas a contar con lo siguiente, va a estar condensado, con desplazamiento y figurado. Bien, perfecto. Y aparte de todo eso, cuando me despierto, vas a saber qué va a pasar, también te lo vas a olvidar rápidamente. También eso. Sí, también te lo vas a olvidar. Miércoles. O sea que al final, con todos estos elementos, qué difícil te agarrar un sueño. Se te va enseguida, porque es propio del inconsciente. Bien. Entonces, justamente, es un mensaje a descifrar. Tenemos que saber descifrar el sueño. Ahí pongo ya el ombligo del sueño. El ombligo del sueño es algo que no se va nunca a descifrar, porque el ombligo del sueño, ¿se acuerdan como vimos el núcleo patógeno? Es lo mismo. Es aquel núcleo, algo que nunca se llega. Es un inconsciente que no es susceptible de conciencia. Se lo puede bordear. Es el ombligo. De hecho, Freud muchas veces trataba cuestión ahí, pero la cuestión más inconsciente de él no lo trataba. Trataba de algo de lo de él, de algo del anhelo, de algo de eso que pasaba con Frick, con Irma, todo esto que estaban hablando ahí, son cosas más superficiales. Pero llegar a los deseos más inconscientes
que tiene que ver con eso de Freud, eso no lo trataba. A ver, voy un poco a ver qué me dice. Bueno, ¿se pueden condensar palabras, profe? Por ejemplo, cuando uno junta dos palabras distintas sin querer, sí, totalmente sí. Pero, profe, entonces, ¿las reglas de la desfiguración es del inconsciente? Sí. Yo pensé que la conciencia permitía pasar al inconsciente, pero de manera desfigurada para explicarme eso. O sea, a ver, para pasar al consciente, que sería el manifiesto, sí, vos pasás, pero totalmente modificado. Lo que vos me estás diciendo y contando, no se entiende nada. Si yo te digo así, había un auto, pero arriba del auto estaba una gallina. Pero la gallina, lo que pasó es que después en el capó apareció una casa. Pero, ¿qué pasa de esto? Lo que pasa es que ahí, después de eso, aparecía, qué sé yo, un parque. Pero no entendí por qué el parque, porque ahí había una persona que no veía nunca yo, y este lo conozco. ¿Qué tiene que ver eso? Está bien, está todo mezclado, pero entonces podemos empezar a ver, ¿qué significaría que una gallina está dentro de arriba? Y empezamos a asociar y empezamos a encontrar un sentido a todo eso, ¿se entiende? Entonces, en sí mismo está totalmente inentendible, pero si lo podemos relacionar, vamos a encontrar un sentido. A ver, entonces, bien. Entonces, la regla dice, condensar es que muchas cosas se representan en una, y desplazar es esconder significado. Sí, está bien. ¿Está bien? Profe, no termino de entender lo del ombligo del sueño. El ombligo del sueño, al igual, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en el núcleo patógeno? Es, el inconsciente se va, hay algo del inconsciente, del psicoanálisis, que no trata como que todo es descifrable, digamos, sino que hay un núcleo que tiene que ver con nunca se llega. Es un núcleo que es inconsciente, y consciente de por sí, o sea que nunca va a ser consciente. No es el preconsciente, es el inconsciente propiamente dicho. ¿Entiendes? Pero eso tiene fuerza, eso tiene efectos. Pero en realidad no va a ser consciente nunca, por eso es un ombligo. Lo podemos rodear para decirlo eso, pero no es que va a ser susceptible de conciencia. Eso quiere decir el ombligo del sueño. Como también el núcleo patógeno. Quiere decir que algo no es totalmente analizable en ese tema. Profe, en el teórico vimos que en el desplazamiento las cargas liminales se depositan en otras cosas, ¿sí? Que no eran exactamente, para que olvidemos lo que realmente es importante. Exactamente es eso. Se desplaza a otro. Por eso decíamos que de lo del anillo, digamos, parecía muy importante, pero se desplazaba, que parecía que esto es importante, pero lo importante estaba en otro lado. Se desplaza. Es para esquivar la censura. ¿Se entiende? Es una forma de esquivar. Profe, ¿me puede explicar realmente desplazamiento? Eso, digamos. Desplazamiento es que se desplaza. Si yo digo, mire, tengo esto, pero acá tengo un puntito negro, y yo le explico todo acá, tengo todas estas cosas, hablo de esto, pero lo importante, y yo digo, sí, no, está sucio acá, no importa, vamos a hacer esto, pero, bueno, pero yo me hablo de todas las cosas, todo lo que pasó, un episodio, y yo digo, sí, ¿qué pasó con ese puntito? ¿Qué tiene que ver? Quiere decir que todo lo que está desplazado acá, esto, una cosita así, significa todo lo otro, ese es lo importante, y no todo lo otro, está desplazado. El acento está desplazado en algo insignificante. ¿Entiendes? Es para esquivar la censura. Es un engaño. Bien. Profe, yo entendí la diferencia entre anhelo y deseo. No entendí. El anhelo es del preconsciente. El deseo es del inconsciente. Así. O sea que lo anhelo es susceptible de conciencia. El deseo, no. Vale. Anhelo es preconsciente y el deseo es consciente. Bien. Profe, la condensación y desplazamiento se dan solo en los sueños, cuando está despierto y mezclar las palabras sin querer, por ejemplo, también cuenta como condensación. Esto sí, no se da solamente en los sueños, porque es un proceso del inconsciente, por eso yo le puse varias veces ahí, en el síntoma, sueño, llamar del cuarto fallido, chiste, en todo es condensación y desplazamiento, porque son uno de los principios del inconsciente. Y ahí vamos a eso. ¿Por qué era la sobredeterminación? Porque está sobredeterminado, o sea, porque un mismo elemento está determinado por un montón de cosas. Esto era de mi abuela, de mi mamá, de mi tía, de mi esto, está sobredeterminado, una misma imagen. Está determinado por un montón de causas para armar eso. Está sobredeterminado, ¿se entiende? Ese es el punto. Ahora, vamos a un punto
de que para entender esto que son cómo se rige el inconsciente. El inconsciente. Para poder entender cómo se piensa en un sueño y cómo se piensa también en el psicoanálisis. Vamos a ver cuáles son los principios del inconsciente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuáles serían los principios que habría en el inconsciente y cuáles serían los principios que hay en el consciente? Los mecanismos, digamos, también, ¿no? ¿Cómo funciona el inconsciente y cómo funciona el consciente? ¿Quién me puede decir? Bien, muy bien. Ley de la contradicción. Muy bien. En el consciente, orden cronológico. Bien. Entonces ponemos, yo lo voy a poner acá. Esto no lo hice, lo tendría que haber hecho ahí. Bueno, ya lo vamos a hacer la próxima. El inconsciente es contradicción. Ley de contradicción. Esto sería poner orden cronológico. Bien. Inconsciente atemporal. Muy bien. ¿Qué más? Ya van a ver cómo se piensa del inconsciente. A ver. Se rige por el principio del placer. Muy bien. Esto es muy importante, les digo, todo lo que estamos viendo es fundamental para todo el psicoanálisis. Todo lo que vemos, pero esto es muy importante todas estas cosas, porque es lo que rige el inconsciente. Dice, por el principio muy bien, realidad, y el principio muy bien, no, el principio de realidad sería muy bien, el otro, principio de realidad, muy bien. Realidad sería el preconsciente. Bien, también es espacial. Bueno, está bien, muy bien. Inconsciente, principio de placer, inconsciente, principio de perfecto. Con principio de realidad, bien. ¿Qué más? Y no vemos los mecanismos que hemos visto, no lo vamos a incluir. Los principales mecanismos que hemos visto también. Lo que vimos hace un rato. Inconsciente, proceso primario. Sí, muy bien. Proceso primario, muy bien. Y el otro es proceso secundario. Muy bien, condensación y desplazamiento. Muy bien. Bueno, desplazamiento, bien. Bien. Bueno, entonces, miren lo que miren todo lo que han dicho. Perfecto. O sea, que está la contradicción. Miren, si vamos a interpretar, si interpretamos, ustedes pueden interpretar con el consciente. O sea, eh, porque si el consciente, digamos, el preconsciente, tiene la cuestión del orden, de la realidad, de lo que debe ser y no debe ser, ¿se acuerdan de esta cosa? Entonces, de lo que está bien y está mal, se rige por las leyes de la lógica del consciente, que sería la no contradicción. Algo no puede ser contradictorio. Entonces, se dan cuenta que los principios son diferentes para pensar. Quiere decir que el inconsciente se va a manifestar con todos estos mecanismos. ¿Qué quiere decir? Que un sueño, si decimos que la ley de la contradicción es válida, quiere decir que un sueño puede ser totalmente contradictorio. Y no solamente un sueño puede ser contradictorio, el inconsciente puede ser contradictorio, porque son las leyes del inconsciente. Quiere decir, ¿cómo puede ser que yo a alguien lo ame y lo odie a la vez? No entiendo. Por amor, ya. ¿Cómo puede ser que yo en realidad quiero esto, pero a la vez no lo quiero? No. ¿O querés esto o no querés? No, las dos cosas. Pero ¿cómo puede ser que en realidad eh, se me presentan, digamos, no sé ni nada, hay tantas cosas, pero bueno, se presentan cosas contradictorias? ¿Cómo puede ser contradictorio que si no es lógico que una casa esté arriba del auto? Lo va a aplastar. Pero no hay nada aplastando. ¿Cómo puede ser? Me estás diciendo que no entiendo nada. Sentimiento ambivalente.
Bien, ya vamos al proceso. El proceso secundario. El proceso secundario es justamente tiene que ver con lo preconsciente, con el principio de realidad, con el proceso secundario. Falta la energía, en el proceso primario la energía es libre. En el secundario la energía es ligada. Se ligan las representaciones, se ligan las palabras. Tiene que ver con las palabras. Porque está fijado. ¿Se acuerdan cuando empezamos con las fijaciones? Bueno, está fijado acá. Entonces, lo podemos hablar de este lado. Acá, ¿qué quiere decir que esté libre? Que la libre de energía quiere decir que en este lugar es mucho más proclive lo pasar a la acción, el motor. ¿Por qué? Porque en realidad la energía está libre, no está frenada, pasa directamente, porque está totalmente libre. Quiere decir que en un sueño tenemos que traducirlo de acuerdo al inconsciente. Si el inconsciente es contradictorio, va a haber en el sueño cuestiones contradictorias, por lo menos, entonces el soñante va a decir, yo no entiendo este sueño, no lo entiendo porque en realidad está todo tacarrado, no entiendo nada. Lógicamente, así generalmente son los sueños. Entonces, como va a estar despatarrado como en este punto, le vamos a decir sí, porque de eso trabajamos justamente. ¿Dónde está libre la energía? ¿En los procesos primarios? Sí, los procesos primarios. Se rige el principio de realidad, el preconsciente, el principio de realidad, ¿sí? Lo que hace la realidad. Lo otro es el principio de placer, porque se rige el otro, la energía libre, porque es el principio de placer. Me rijo por el placer, ¿no? Por eso es que por ahí va a andar el placer. En el otro está todo bloqueado, están las defensas. ¿Entienden ese punto? Está frenado. Entonces, lo que vamos a ver, por eso, ¿qué vemos acá? Entonces, vemos lo contradictorio, atemporal. ¿Por qué uno dice, no, yo no entiendo? Porque yo estoy soñando acá, estoy soñando algo de una amiga, que es mi amiga, acá mi compañera de psicología. Pero después vino una compañera que es del primario. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es atemporal? ¿Qué quiere decir? Esa compañera y la otra, pongámosle, si tienen algo en común. Bueno, siempre son las dos amigas mías realmente porque me saben comprender. Tenemos un rasgo en común, pero las ponemos en un lado y vamos a un lado o al otro, no importa. Porque la cuestión es la relación que se tiene con alguien que pueda comprender. Entonces, no importa el tiempo, es atemporal. O sea que es lo mismo, el inconsciente es lo mismo ahora, o que soñamos cuando es chiquito, o lo que sea. Es lo mismo. No tiene tiempo para poder pensar. Entonces, contradictorio, no tiene tiempo. Y después hay cuestiones que están condensadas, como ya lo hemos dicho, entonces están condensadas, desplazadas, con la contradicción, o atemporal. Y a la vez rige libremente, o sea que tampoco está, no es que algo está bien o mal, sino que pasa como pase nomás. O sea, pasa por la energía libre, es lo que aparece, es lo que aparece libremente. Quiere decir que no tiene ningún tipo de freno. Viene como viene, eso es lo que vamos a interpretar ahí. ¿Se entiende que otra lógica? Se entiende que eso se llama la lógica del inconsciente. No es la lógica consciente. Porque la lógica consciente diría, no, ¿qué sería la lógica consciente? No, esto que está diciendo, la verdad no entiendo nada, usted está mezclando todas las cosas, está medio loca usted porque está mezclando esto con el auto, con el otro, no sé, no entiendo nada. Aparte me está diciendo esto, que se muere su mamá, entonces usted lo quiere matar a su mamá. Yo no entiendo qué quiere matar a su mamá. Entonces, ¿qué está haciendo con esto? Entonces, ¿qué hace con esto? Pero aparte esto no está bien lo que te está diciendo. Miren con el principio de lo que diría. La parte yo no entiendo de esto. ¿Se entiende todo lo que eso se pensaría alguien pensando de esta manera? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? Bien. Bueno, ¿se entienden ahí porque esto es importante, los procesos primarios y procesos secundarios, cómo tiene una lógica, cada uno es diferente, y cómo la lógica en todas las lógicas, quiere decir que ustedes preguntaban, ¿esto tienen los sueños también? Sí, porque en todo mecanismo, en toda formación del inconsciente, cuando veamos actos fallidos, van a aparecer. El psicoanálisis trabaja justamente con la aparición del inconsciente, ¿se entiende? Es con la falla, con el error, con el acto fallido, con el síntoma, con el sueño. Trabajamos con esas cosas. Ahí decimos, bienvenido.
¿Se entiende? Porque ahí está el inconsciente, en todas esas cosas. La angustia, cuando aparece, de ahí aparece todo lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿se entiende, digamos, el punto, a ver, de lo que es el proceso primario y el proceso secundario? ¿Ves? Estamos teniendo un ratito. Hola, ¿se entendió? ¿Sí? No. Sí, me gustaría que voy a explicar si no les molesta. Más o menos, podemos explicar. Sí, profe, más o menos. Entonces, la que estamos, yo no entendí. Oh, bueno, ¿qué no entendían? Veamos, porque si no, se entiendo, a ver, porque esto es importante, a ver, entender estas cosas. A ver, después me parece que vamos a volver indudablemente la próxima sobre los sueños, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que ver, el esquema, yo veo cómo también le doy el esquema del peño, vamos a seguir sobre esto. Pero veamos un poquito más. Lo de la ausencia, dice, la ausencia de la no contradicción. No me quedó claro. ¿Por qué se refiere con el objeto perdido? Bueno, ahí entramos en otra cosa. No, yo no digo que tienen que entender, todavía no llegamos a todo eso, pero está bien, el objeto perdido está muy bien, ese es un tema, eso todo son como, a ver, pero vayamos por partes. Entonces, ¿es la represión primaria? ¿Y si toma el aparato psíquico o nada que ver? Ya vamos a ver. Pero que no podría decir que el proceso primario es inconsciente y secundario y consciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué se le dice primario y secundario? No, el secundario no es no necesariamente el consciente, porque preconsciente e inconsciente. Ya vamos a ver. ¿Por qué se le dice primario y secundario? Bien. Bueno, ahí va, está bien. Veamos un poquito más. Dice, el objeto perdido, está bien, lo vemos, ya lo vamos a ver, es muy importante, pero lo vemos un poco después, porque si no nos vamos a complicar con todas estas preguntas que están haciendo. ¿Qué vamos a ver acá? Lo de la contradicción. ¿Qué quiere decir? Que en el inconsciente está el principio de contradicción. ¿Qué quiere decir? Que contradicción, porque algo puede ser contradictorio. ¿Entiendes? ¿Qué contradictorio qué significa? Entonces se pueden contradecir cosas. En el consciente, si vos en un proceso, vos decís, hay algo que es contradictorio. Si vos decís algo que es contradictorio, es como que no puede ser que tenga dos cosas a la vez, si vos lo decís conscientemente. Pero en el inconsciente, la contradicción no, es como la lógica. La lógica es que las cosas sean contradictorias, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Es como que todo es contradictorio, quiere decir que se pueden armar cosas contradictorias. Vos armás algo y el sueño o el inconsciente como figura es contradictorio, pues sí. Es contradictorio visto desde el proceso secundario. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir contradictorio. La ausencia de no, a ver, el proceso primario es la represión primaria. No, la represión primaria es lo que instaura la represión, o sea, lo que instaura que el psiquismo pase del consciente a inconsciente. Si no está la represión primaria, es todo inconsciente, porque ¿dónde está el dique? ¿Sacó el dique? Si vos pones un dique, consciente, inconsciente. Eso es la instauración de la represión primaria. Me parece que eso lo vamos a preguntar también en práctica, damos información para que puedan entender esto. Lo que es la represión primaria es la instauración de los sistemas consciente e inconsciente. Si no está la represión, todo lo mismo, miren. Miren, la energía va por allá y va acá. ¿Y qué frena? Esto frena, un dique que frena. Aquí yo estoy diciendo que si este es un dique que frena, tenemos el proceso secundario, que es todo lo preconsciente y consciente, y el proceso que tiene que ver con las leyes del inconsciente, que rige de este lado, por eso el proceso primario, porque es lo primario. Después viene el proceso secundario. A posteriori se forma, con el principio de realidad, porque si no era que el principio de placer era primero, hoy se llama principio primario, después viene secundario. Bueno, eso primero porque todo el comienzo era inconsciente, claro, exactamente. Era todo inconsciente al principio. Muy bien. Creo que hay contradicciones en el inconsciente, pero no en la conciencia, por supuesto. En el inconsciente sí y en el consciente no. En el proceso secundario rige el principio de no contradicción, claro, porque en secundario no se contradice. No comprendía el proceso secundario, entonces. El preconsciente estaría dentro del proceso secundario, claro. El preconsciente es porque el preconsciente
es proceso secundario porque se rige por las leyes de lo que es la desconciencia, preconciencia. ¿Qué son las leyes? Porque es el principio de realidad. Por eso decimos que es más bien del anhelo, no del deseo inconsciente, sino que es del anhelo. El anhelo está con el preconsciente. Entonces, el principio tiene que ver, el principio de realidad, la energía está ligada, quiere decir, porque hay representaciones, hay representantes. En el otro lado, no hay representantes, directamente la energía rige, o sea, rige libremente. Entonces, al regir libremente, no tiene nada que lo frene. En el secundario sí, porque está el proceso de realidad, del principio de realidad. El principio de realidad, no, eso no puede ser así. Es contradicción, los contradictorios no pueden. Aquí hay cosas que están bien, que están mal, hay principios que tienen que regir, no podemos hacer cualquier cosa, no podemos hacer cosas que en el inconsciente uno puede hacerlo. Porque rige, digamos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que en realidad va a frenar, digamos, con el principio de realidad, todo el placer, no se puede hacer cualquier cosa, porque hay un principio de realidad. Pero si no, todo rige por el principio de placer, entonces no había ningún problema. El rige el proceso secundario, sí, preconsciente y consciente, exactamente. ¿Cómo es la energía del proceso secundario? Ligada. Ligada significa que está representada, pero la ligar. Quiere decir que vos la podés ir armando, podés armar algo. O sea, vas ligado de una representación a otra. No está libre. No está libre significa que no tiene ningún freno, porque no tiene como inscripciones, donde entonces pasa directamente, pasa a la acción directamente. Pasa una energía directa. Si en el consciente hay mecanismos de procesamiento inconsciente, ¿qué hay en el consciente? En el consciente todo, no son los mecanismos de este tipo. Lo que hay es justamente la no contradicción, la lógica, digamos, espacial, del tiempo, del orden, de todo lo que hace con las leyes, digamos, del bien, del mal, que tiene que ver con lo cultural, con lo que en realidad debería ser. O sea, todas estas cosas que están puestas en lo que es en adaptarse, para decirle, a la realidad, adaptarse al mundo. Todos esos son mecanismos que tienen que ver más con la cuestión preconsciente-consciente. Profe, entonces, el principio de placer es un proceso primario, el principio de realidad es un proceso secundario, exactamente, porque el proceso de la realidad, el proceso viene después. Cuando uno es bebé, viene todo inconsciente. Entonces, después aparece la cuestión del deseo y otras cosas, es preconsciente y consciente. Se arma después, y puede hasta no armarse. O sea que puede no estar eso, porque en una psicosis, si no se forma la represión, entonces ¿cómo va a armar después el principio, digamos, del preconsciente y consciente y todo este principio de realidad? Si alucinamos, si alguien alucina, como vimos al principio, si uno delira, ¿de qué principio de realidad estamos hablando? Está delirando. Y yo digo que yo soy Napoleón, y yo veo acá dragones por todos lados, y no estoy soñando, yo los veo. ¿De qué principio de realidad estoy hablando? ¿Hay una cosa de realidad? ¿O es que yo estoy totalmente delirando porque estoy en el principio de placer y yo me creo que estoy en un mundo no sé de qué, delirando con todo esto? Si fuera la realidad. Entonces el proceso primario está reinando con todas las cosas, y yo estoy contradictorio, porque ¿cómo va a ser dragones si no existe dragones? ¿Cómo es el punto? Entonces es contradictorio. Hay algo que no, para mí sí existen dragones. Y para mí yo los vi acá. Y yo tengo una en casa. Ah, pues parece que usted está muy loco. No, yo loco no estoy, esa es la realidad. Ahora, ¿es el principio por el principio de realidad? O me dejo llevar, digamos, por el proceso primario, con todo lo que en realidad rige. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está la represión ahí? ¿Quién dice eso? ¿Dónde está la represión? Y la represión te va a decir, no, che, un poquito. Esto no es así. ¿Entiendes? Rigen otras leyes. Ese es el proceso secundario. O sea que en el secundario sí hay representantes, por supuesto. Gracias, a ver, ahora sí entendí ese proceso. Sí, Amparo, el proceso secundario está ligado, en el proceso está ligado, sí. Es como cuando uno quiere algo, pero no te lo hace posible, y después se da cuenta que quería otra cosa. Eso sería el anhelo que consciente. Bien. Que estaba como disfrazado. Sí. Bien. Profe, el proceso primario no era aquel que transformaba la necesidad en deseo y buscaba su satisfacción rápida. El proceso secundario era aquel que buscaba los objetos para satisfacer esa necesidad siempre y cuando fuera posible. Bueno, tiene que ver con eso. Ya vamos a entrar, a ver, hoy no quiero entrar en la cuestión de que dijeron el objeto perdido, la experiencia de satisfacción,
la cuestión del deseo, cómo se forma el deseo inconsciente, todo eso vamos a entrar en la próxima, igual que el esquema del peine, que es lo más fuerte todavía para poder atar todos estos conceptos. Por ahora vamos a ver esto, que es importante todo esto que estamos viendo, y vamos a entrar después a otra cosa, que lo voy a preparar ahí a ver para que se pueda entender. Pero hoy entendamos esto, terminamos con este punto y ya vamos a ir a esto, pero lo que vos decís ahí, la necesidad, porque ahí vamos a ver la necesidad, demanda y deseo, pero sí, podríamos decir que en el punto, digamos, del proceso primario, la satisfacción es inmediata, es todo inmediato. ¿Vieron cuando uno dice, yo quiero ya esto? Esto, cuando uno dice el caprichoso, que se llama, o lo que sea, y yo quiero, no tengo, ¿cómo se llama? Eh, no puedo aguantar la frustración. Dame rápido esto, yo quiero ya esto, no puedo perder esto. ¿No? Todo es del proceso primario. Ahora, si yo digo, haga una cosa, esto lo va a conseguir, pero con el tiempo. Empecemos inmediatamente. Si vos vas a ser, vas a ser psicóloga, vas a ser psicólogo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el tiempo. Primero empecemos esto, terminemos con psicoanálisis. Después vamos a ver si después de psicoanálisis rendís otra. Veamos cómo haces con esto. Cuando vas viendo ahí en el tiempo, lo vas a lograr. Es un proceso secundario que te estaba diciendo y con el tiempo vas a lograr un deseo. Ahora, vienen alguien y vienen muchas veces y no pueden rendir nada. ¿Y por qué viene? Porque no puede rendir nada. Porque yo la verdad, te digo así una cosa rápida, me dice, y yo lo que pasa es que se lo hago corta. Yo cuando era chico sí veía El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, una cosa fantástica, sí. Y con eso lograba todas las cosas. Claro, y sí, y ahora estudiando, pongámosle abogacía, pero me faltan 10 materias. Ya tiene como 30 años. No lo puede rendir nunca, claro. El punto es que no lo puede rendir, porque no puede dejarse llevar por el proceso secundario de decir, mira, tú vas a tener que resignar algunas cosas. No vas a hacer vos lo que querías hacer. Era el Señor de los Anillos de la abogacía. Entonces, porque de hecho era así. Vos a los 24, los 26, vos querías ser doctor en la abogacía. Quería rendir, quería irse, no sé, afuera. Quería hacer no sé qué tanto, quería ser juez, quería ser, claro. Porque vos en realidad estuviste soñando, estuviste imaginándote, y estuviste jugando los jueguitos para ganar todas esas cosas, todo el proceso primario. Viendo todo eso ahí, imaginándote una canción que en la realidad no sé, con eso no vas a hacer nada, no te recibiste, no hiciste esto, no hiciste lo otro, no hiciste nada. Te pasaste con todo este proceso primario. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vos qué tenés que hacer ahora? ¿Qué tenés que rendir? ¿Qué tengo que rendir tal cosa? Bueno, empecemos con eso. Y sí, pero no te vayas a ningún lado, empecemos con eso. Proceso secundario. Empezó así, rindió todo, después se recibió de esto, se recibió el otro, así, en mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque en realidad después que se trató es que se pasaba viendo ahí con frustraciones y traumas que tenía, entonces el proceso primario empezaba a circular y no puede hacer nada. El proceso secundario es una cosa, es todo que yo lo puedo conseguir ya, es como diciendo, yo lo que quería, lo que pasa es que yo quería estudiar y todo lo que quería estudiar ya y terminaba todo. No puedes estudiar nada, en la materia ¿cuánto te lleva? ¿Cuántos son? Y son 10, no puedes estudiar en la materia así, pero no, ¿cuánto va a llevar esto? A ver, ¿cuánto estudiaste ahí? ¿Para qué es esto? Porque yo lo pongo en la realidad, porque estaba dejándose llevar todo por la cuestión inconsciente. Entonces, ahí yo lo estoy regulando. ¿Por qué? Por lo otro. Después yo trato los problemas, digamos, por supuesto, del inconsciente, pero ahí lo ayudé, por supuesto que se recibió todo, después tenemos que tratar todo lo traumático que tiene que ver con eso. Pero ahí se ve claramente cómo hay un proceso primario y un proceso secundario. Bueno, podría explicar un poco sobre el principio de placer. El principio de placer, ¿se acuerdan del principio de placer? El principio, eso le podemos dar otra vez, cuando le demos ahora el práctico, vamos a amar a Gold. El principio de placer, todas estas cosas que me están preguntando que quedaron viejas de ahí, porque el principio de placer, acuérdense que todo se rige el aparato por el principio de placer. Placer y placer. Después viene el principio de realidad. Ya vamos a ver algo de eso. Profe, ¿vamos a seguir con esta clase la semana que viene? Sí, porque tenemos teoría, por supuesto. Profe, ¿terminamos de ver el PowerPoint hoy o el miércoles que viene? Pregunta para ver teórico 2. No, van en el teórico y seguimos la próxima con esto. Lo seguimos porque todavía tenemos bastantes cosas para ver. Y vamos a entrar en lo más fuerte, digamos, que es toda la cuestión del capítulo 7 y del objeto perdido y todo esto. Tenemos todavía seguimos entrando. Bueno, después le pasamos para el turno práctico. Vale, en teórico. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.